Lo tenemos aquí en estudios al doctor Víctor Pavón, quien muchos lo conocerán como un gran pensador, una persona que trae un estilo diferente de hacer política. Es multifacético también en lo que representan las distintas profesiones en las cuales él está también, o la gente también conoce, en el cual él desarrolla actividades. Y obviamente una nueva faceta suya, la de querer hacer política. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Freddy. Buenos días a toda la enorme audiencia. Sí, en realidad, como abogado y economista, profesor universitario, estoy muy confiado en aportar mi grano de arena en estas elecciones del próximo 30 de abril, desde un partido que es muy diferente a los otros, porque es el primer partido libertario del Paraguay. Ujú. Y en consecuencia, mi candidatura para el Senado en la lista 19, la opción uno, viene a ser un hito diferente porque nosotros tenemos unos principios que son absolutamente diferentes a los demás partidos, porque partimos de la idea de los derechos naturales, de los derechos de la vida, la libertad, la propiedad privada, y somos un partido reformista, es decir, queremos reformar el Estado para volverlo más eficiente, pero para ello tenemos que conocer otro camino que no es este camino, Freddy, del estatismo, del globalismo, de más impuestos, de más endeudamiento. El Paraguay tiene que terminar con esta seguidilla de endeudamiento de bono soberano que ya está llegando al 40% del Producto Interno Bruto. Y usted puede imaginar, de cada 100 guaraníes que se producen en el Paraguay, 40 ya se destinan nada más y nada menos para pagar a agencias internacionales y con intereses que incluso llegan prácticamente a cubrir todo el Producto Interno Bruto. Y eso es lo que yo he denominado como una argentinización. El Paraguay se está Sí. argentinizando y al argentinizarse nosotros podríamos no caer como la Argentina que cae como una suerte de tobogán en 45 grados, sino que Paraguay por su todavía menor producción económica puede caer así como un plomo directamente, ¿verdad?, hacia abajo, porque obviamente nosotros no tenemos elementos, por ejemplo, como costa al mar, no tenemos esa gran producción pesquera, petróleo y todas estas cuestiones que tiene la Argentina, pero sí hemos desarrollado, hay que ser sinceros, justamente por eso celebro el nombre de tu programa, Freddy, Amanecer Agropecuario, ¿verdad? La labor de los hombres y mujeres del campo en particular, ¿verdad? Es extraordinario porque ellos están aportando prácticamente el 30 al 35% del Producto Interno Bruto. O sea que cuando el campo para, de luego, la ciudad no puede abastecerse y no puede tener las condiciones de vida que, hay que ser sinceros, nosotros hemos logrado muchas cosas, pero estamos perdiendo muchas oportunidades. Y así como estoy viendo en estos últimos años especialmente, gran parte de nuestros políticos, todos ellos son estatistas. Ellos quieren nomás más Estado, más regulaciones, quieren, se habla, por ejemplo, de ponerle impuesto a la soja, se habla de elevar la deuda sin ningún tipo de límite. Yo le critiqué mucho al Fondo Monetario Internacional también. He tenido varios cruces con ellos, con los técnicos, porque ellos hablan pues, del espacio fiscal. Antes hablaban que no debería ser del 30% del Producto Interno Bruto y ahora resulta ser que ya estamos llegando al 40%. Entonces, ¿cuál es el espacio? Y el espacio verdadero fiscal en términos, para hacerlo sencillo para la gente, es el bolsillo de la gente. Es decir, no es el espacio del Estado. El Estado es una entelequia en la cual, lamentablemente, como decía el gran pensador Bastiat, un pensador francés, muchos viven a costa de los demás, Sí, viven a costa de los así es. productores, viven a costa ahí de doña Luisa, de don José, que ahora mismo está poniendo su casilla ahí en el mercado, etcétera. Y esto hay que parar porque o si no, vamos a argentinizarnos, la inseguridad va a aumentar y lamentablemente ahí puede surgir proyectos políticos que son netamente de carácter finalmente autoritario. Eso no le conviene al Paraguay. Así tal cual es, estamos en ese camino, en esa senda en donde cada vez se habla más de los subsidios, cada vez se habla más de planes sociales y obviamente dando la pauta de que de algún lugar tienen que salir esos recursos. Y como bien mencionabas, no tenemos los mismos recursos que en Argentina en este momento tienen, pero que ellos los están mal utilizando, mal aprovechando. Nosotros estamos muy limitados en ciertas cuestiones, no tenemos materias primas para metalúrgica, no tenemos materias primas Exacto. muchas veces más allá de lo que hace la actividad agrícola, pecuaria y forestal. Entonces es un riesgo muy grande el que tenemos. Y Argentina, desde mi punto de vista, cuando asuman gente responsable los hilos del gobierno, va a tener la posibilidad de recuperarse rápidamente.
pero nosotros, en cambio, no. Nosotros no lo podemos hacer, Freddy, y hay que tomar en cuenta algo que creo que es clave para comprender la situación de Paraguay. Paraguay, en primer lugar, es un país mediterráneo. Sí. Y al ser un país mediterráneo, el costo de nuestro comercio internacional es de prácticamente 25%. Aún así, el esfuerzo, la inversión, la creatividad, la disciplina de los hombres y mujeres del campo lograron algo extraordinario, hay que ser sinceros, pero nosotros no podemos descuidar la cuestión macroeconómica y la cuestión microeconómica. Claro. Te voy a imaginar, por ejemplo, Freddy, que nosotros ya el año pasado pasamos la famosa inflación de un solo dígito. Eso que nosotros habíamos tenido 4 o 5% anual, el año pasado llegamos al 10,5, 11%. El déficit fiscal se nos está yendo de las manos cuando que en realidad nosotros no deberíamos pasar del 2,5 de la ley de responsabilidad fiscal. Y desde luego, si nosotros no hacemos, por ejemplo, reformas, especialmente en el sector eléctrico, en el sector eléctrico donde Paraguay tiene pero una matriz energética pero extraordinaria gracias a nuestras hidroeléctricas, una energía limpia, renovable, que los europeos realmente deberían tenernos, y yo sé que nos tienen mucha envidia. El Paraguay tiene una matriz energética extraordinaria, pero nosotros generamos mucha energía eléctrica, pero no la podemos distribuir y comercializar debido a que la ANDE es un monopolio que le está impidiendo precisamente la inversión del sector privado. Y no es posible que en el Paraguay, teniendo toda esa generación per cápita a nivel mundial, todavía de cada 10 familias, 4 sigan cocinando a leña. Así tal cual es una realidad bastante triste, atendiendo obviamente a las particularidades de nuestra región. Tenemos ríos y arroyos prácticamente cada 5 kilómetros que obviamente generan también la oportunidad de poder no solamente depender ya de Itaipú y Yacyretá, sino que también ir montando otro tipo de centrales eléctricas más al norte del país. Algo así como 20 o 15 a 20, inclusive un poquito más centrales según las referencias bibliográficas que la propia Itaipú Nacional, tengo entendido, ha montado dentro de un complejo completo atlas, en el cual se pueden obviamente dinamizar más los factores que hacen a la distribución de energía eléctrica. Como bien mencionaba, la ANDE por sí sola no está pudiendo, y la ANDE por sí sola es una institución pública, es una empresa pública, y por ende es una bolsa en donde los políticos pueden meter mano y colocar a muchas veces a gente que no tiene la experiencia o la capacidad necesaria. Entonces, es ahí la necesidad de no privatizar, sino que generar competencia, Totalmente. digo yo, para poder ser más eficiente o procurar ser más eficiente. Así mismo, por eso el ingeniero Javier Villate, que es miembro de nuestro equipo, presentó lo que se denomina la ley de desmonopolización del sector eléctrico. Nosotros no somos un partido solamente preocupado por las maquinarias electorales, que es cierto, son las reglas de juego de la política, pero nosotros tenemos que tener una visión diferente, tenemos que mirar más lejos y sobre todas las cosas tener una visión de interés por la gente, pero no solamente de boca para afuera, sino con reformas concretas. Por eso que nosotros decimos que el ser humano, el individuo, es el centro de la sociedad. No es el Estado, no es el político, no es el presidente, el ministro, el senador, el diputado. Ellos son nuestros empleados, los empleados del pueblo paraguayo, y por lo tanto ellos se deben en las políticas públicas a acrecentar la libertad económica. Esto que yo estoy diciendo parece muy elemental en el sentido de que el individuo es el centro de la sociedad, pero ocurre que en los hechos no funciona así. Todavía en el Paraguay, por ejemplo, un microempresario que quiera ser formal y para que pueda crear una empresa, tarda más de 60 días para poder formalizarse. Cuando, por ejemplo, en otros países, en Estonia, por ejemplo, lo hacen menos de 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado debe ser un facilitador. Si el Estado existe, desde luego, ¿verdad?, como una organización política jurídica que está en un territorio, pues debe ser sencillamente un facilitador. Y los funcionarios deben estar al servicio de la gente. Por eso es que la cantidad, por ejemplo, de 300.000 funcionarios en el Paraguay dista mucho de la realidad económica y de la situación financiera de nuestro país. Esto no quiere decir que yo esté en contra de los funcionarios, sino que tenemos que hacer un reordenamiento administrativo referido a que realmente nosotros tenemos que poner un poco las
las casas en orden, como se dice, porque no se puede gastar más de lo que se produce, no se puede empezar a endeudar más de la capacidad de pago del Paraguay, porque sencillamente, y esto está escrito no solamente en términos económicos, ¿verdad?, sino que en la propia Biblia dice que si el acreedor le empieza a agarrar el cuello a su deudor y el deudor le sigue pidiendo dinero, va a llegar un momento dado que ese deudor queda totalmente esclavizado. Sí. Y en consecuencia el Fondo Monetario Internacional, una nefasta agencia, por cierto, ¿verdad?, que fue creada a instancia de un economista, John Maynard Keynes, lo que hace es certificar el endeudamiento. Y acá hay muchas agencias, muchos estudios, muchas administraciones privadas incluso, ¿verdad?, que se valen de las comisiones por cada bono de soberano emitido por el Paraguay. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, tenemos que hacer para qué nosotros vamos a perder nuestras oportunidades, Freddy, teniendo todos los activos estratégicos. El Paraguay tiene todo para lo que nosotros en el Partido Libertad y República, en la lista 19, decimos, el Paraguay puede convertirse en la Suiza de América. Igual que Suiza, nosotros no tenemos también costa al mar, pero por ejemplo Suiza produce, ¿verdad?, el mejor chocolate del mundo, no teniendo cacao, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Produce el sistema de la banca extraordinaria, ¿verdad?, en cuanto se refiere a todo lo que se refiere al movimiento financiero. El Paraguay puede ser un hub, es decir, un centro en la región, en términos hidroeléctricos, en términos de energía eléctrica concretamente, y por sobre todas las cosas, reducir todavía más los impuestos. Nosotros, por ejemplo, proponemos, Freddy, un solo impuesto en el Paraguay. El Paraguay necesita un solo impuesto y es el impuesto al IVA. Nosotros tenemos que derogar el impuesto a la renta personal. Es un impuesto realmente nefasto, inmoral, que no tiene razón de ser y que los que han creado ahora se dan cuenta que es un gran problema para el Paraguay. Es un gran problema primero porque es inmoral, porque ninguna persona, y menos todavía el Estado, compuesto por burócratas y políticos, tienen derecho a sacarte parte de tu dinero de tu bolsillo, que es un dinero que vos le podés destinar a tu ahorro y lo podés destinar a lo que cada persona desea de acuerdo a su real y saber y entender, porque una persona sabe más que cualquier político, que cualquier burócrata. La ama de casa sabe más que el ministro de Hacienda cómo precisamente administrar su casa. En consecuencia, ¿verdad?, el impuesto a la renta personal es una inmoralidad y es antieconómico, obviamente, porque también está confiscando el ahorro. Y no tiene razón de ser, porque Paraguay llegó a crecer mucho en el Producto Interno Bruto, incluso sin el impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal es un invento de los comunistas. Es un invento que lamentablemente en los Estados Unidos se aprobó ya en el año 1913, luego de un gran debate de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lamentablemente, y hay ya un movimiento a nivel mundial que dice que ese es un impuesto realmente muy peligroso porque le permite al gobierno, Freddy, de alguna manera meterse en los asuntos internos y privados de una persona. Ahí en el Ministerio de Hacienda hay varios que le siguen a las personas, bueno, en sus Facebook, en sus redes sociales, para ver realmente en qué gasta su dinero y de esa manera después les visitan para ver finalmente si cuántos son sus ingresos. Con eso yo no estoy diciendo que hay que avalar cualquier tipo de ingreso, de luego, ¿verdad? Los ingresos provenientes de la riqueza mala vida tienen que ser perseguidos porque son delincuenciales. Sí. Pero una cosa es perseguirla allá a don Juan o a doña Juana, ¿verdad?, o al hombre común y a la mujer común de la calle, porque es algo totalmente indecente, inmoral, antieconómico, que en el Paraguay, así como el Fondo Monetario Internacional, esto le quiero decir nomás a la gente, Freddy, aprovechando tu espacio que Adelante. se escucha mucho, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional en su último informe, por ejemplo, dijo y sugirió, entre comillas, que en el Paraguay tenemos que aumentar los impuestos. Ese es el informe nada más de abril del año 2023. El Paraguay dice en su extenso informe que debe aumentar, dicen ellos, los impuestos porque la carga tributaria o la presión impositiva es baja. Eso es una gran mentira. La presión tributaria en el Paraguay no es como la gente dice del 12-14%. En realidad nosotros ya estamos llegando al 28%. En el sector agropecuario se está pagando el 28% de la presión tributaria, porque antes se hacía mal el cálculo. El cálculo siempre se hizo, la recaudación dividió el Producto Interno Bruto y no se tomaban en cuenta todos los tributos. Y algo muy importante, nunca se tuvo en cuenta en el Paraguay la informalidad, las malas regulaciones como el Código Laboral, por cierto, ¿verdad?, y otras cuestiones que hacen precisamente que es la corrupción en misma. La corrupción es un producto del estatismo.
Los países con más libertad económica son menos corruptos. Y el Paraguay, con una población de menos de 8 millones de habitantes, que somos como una suerte de barrio de San Pablo, de la ciudad de Brasil, nosotros podemos hacer pero un milagro económico. Paraguay puede convertirse en un milagro económico con un ingreso superior a lo que tenemos, porque hay que ser sinceros, este Producto Interno Bruto per cápita que tenemos, este Producto Interno Bruto de 44.000 millones de dólares es exiguo, teniendo la generación eléctrica que tenemos, la gente joven, la tierra extraordinaria que tenemos, este clima tan hermoso que tiene el Paraguay. Se puede convertir, haciendo algunas reformas como las citadas, en una Suiza de América, que obviamente lo tenemos que hacer. A lo que no les conviene esto es siempre esa claque de personas que lamentablemente quieren seguir viviendo a costa del Estado. Y ahí tenemos a la mayoría de los partidos, por no decir todos, Sí. que nada proponen. Nosotros tenemos 14 propuestas concretas para cambiar el Paraguay. O sea, yo sé que eso a veces es algo que puede caer en saco roto en un país donde muchas veces lo que se toma en cuenta es pagarle el día de la elección a las personas para que puedan finalmente vender su cédula, etcétera. Pero nosotros apostamos por la gente y especialmente por las familias cuyos hijos lamentablemente quieren ingresar a la universidad y no lo pueden hacer, porque la propia Universidad Nacional se convirtió en una universidad elitista y no puede ser eso que el hijo, la hija del campesino, del hombre y la mujer común de la calle no le pueda hacer ingresar a su hijo a la universidad, porque ocurre que la Universidad Nacional prácticamente se convirtió también en un bastión de gente acomodada. Y esto no lo digo yo con un ánimo precisamente de estar en contra de la gente con mejores condiciones de vida. Al contrario, lo que yo hablo de la igualdad ante la ley. Todas las personas tenemos que ser iguales ante la ley, el humilde como el poderoso. Y eso es algo que en el Paraguay no existe. Y no existe porque hay algunas cuestiones que hay que ser sinceros, se hicieron mal. Ese Consejo de la Magistratura, ese jurado de enjuiciamiento compuesto por los mismos senadores y diputados, hace que finalmente no se pueda cumplir con la igualdad ante la ley. Anda que un hijo del vecino, por ejemplo, choque con una camioneta de un senador o un diputado o un ministro. Prácticamente la tiene perdido en el juicio porque obviamente el juez y el fiscal, Ministerio Público y el Poder Judicial están supeditados a las órdenes precisamente de ese poder político. No existe esa independencia de poderes. No existe, así mismo. Y esa independencia es clave porque la división de los poderes, ya establecido en Montesquieu, el gran pensador francés, establece que los tres poderes tienen que ser controlables entre sí. Ujú. Eso es lo que los norteamericanos decían checks and balance. Tiene que haber una suerte de punto de equilibrio, donde no es eso fácil, ciertamente. Sí. Pero si el Ejecutivo no puede administrar su presupuesto y el Congreso funge finalmente de actividad ejecutiva y el Poder Judicial depende del Congreso, así como sucede hoy, entonces lamentablemente esas son cuestiones que son como un lastre, son un freno para el Paraguay. Y por eso que necesitamos reflexionar, pero no solamente reflexionar, sino que acometer con decisión, con liderazgo y sobre todo comunicarnos con la gente. Hoy la política está distanciada de la gente porque no hay credibilidad y no hay representatividad. Los que siempre están en el Congreso, Freddy, le han mentido y le han robado a la gente. Y hoy son casi todos quieren volver a ser reelectos. Sí. Y nosotros, personalmente, yo y todo el equipo del Partido Libertad y República, nunca nos hemos metido directamente en las cuestiones. Yo nunca ocupé un cargo público, pero sí deseo aportar mi grano de arena en el Senado, con la lista 19, porque considero que estas ideas que estoy de manera sucinta expresando aquí son necesarias para no tener que perder las oportunidades que tiene este hermoso país. Desde luego, como mencionaba, hay mucha gente que está aprovechando esta nueva dinámica electoral, nueva forma de elegir. Realmente en esta votación recién estamos eligiendo a quién nos va a representar, porque las otras eran listas impuestas, era un paquete que venía con una mezcla de diosa y pantera. Pues bueno, ahora es una oportunidad brillante que tenemos todos los paraguayos de elegir nueva gente, de elegir nuevas propuestas y por sobre todo cada uno de sentirse identificado con el candidato de su preferencia, obviamente que va a estar teniendo esa oportunidad después, en caso de ser electo, de representar esos ideales, esas ideas o esa forma nueva de hacer política.
Mencionaba el tema de las hidroeléctricas, por ejemplo, generación de energía, las deudas, el sector, la generación de nuevos impuestos, por ejemplo, va a ser letal para nosotros porque los costos logísticos, como mencionaba el doctor, son bastante elevados. Imagínense, costos logísticos más costo de impuestos, más costo de insumos. Son 75 fácilmente por ciento, ya que estamos hablando ahí de inversión que se realiza para obtener, en base a la agricultura, por ejemplo, un riesgo tremendo. Y obviamente también, como es un sistema que se cotiza en mercados internacionales, si a nosotros, si a Estados Unidos le va bien, por ejemplo, un desafío bastante grande es el que se tiene, a pesar de ser un país chico, tiene muchos problemas. La mayoría de ellos es por cuestiones, como bien mencionaba usted, organizativas, administrativas, que complican la existencia de aquel que quiere emprender, de aquel que quiere trabajar, y muchas veces la ve más fácil de aquel que está buscando o pescando algún tipo de subsidio, algún tipo de ayuda de la gente, ayudo a mí, tan acostumbrado que se tiene en estas épocas. Entonces muchas veces damos continuidad a esos problemas periodo tras periodo y también continuidad a nuestros quebrantos y plagueos. Así mismo, Freddy. Yo suelo decir en varias ocasiones en mis charlas, conferencias, que en el Paraguay ciertamente no se muere de hambre, pero sí se muere de injusticia. Y la injusticia no es solamente, que de luego lo es, está relacionado directamente con el tema del Poder Judicial que ya hablamos, sino de la falta de oportunidades que tiene mucha gente en el Paraguay. Porque si nosotros miramos, por ejemplo, la cuestión poblacional de nuestro país, este es un país de jóvenes. Es un país que se estudia eso en la economía, en política, y obviamente es algo muy elemental hoy en día, que se llama el famoso bono demográfico. El bono demográfico significa que el Paraguay y los países que están con ese bono tienen una composición etaria de jóvenes, de menores de 30 años, de una manera que supera incluso el 50%. Y en consecuencia, cuando hay un bono demográfico, lo que se tiene que hacer es precisamente las reformas para que esos jóvenes que ingresan al mercado laboral, en aproximadamente en la cantidad de 100.000 jóvenes por año, puedan ser de alguna manera absorbidos por ese mercado laboral y que puedan contar finalmente con un ingreso para que finalmente puedan, ¿por qué no?, pagar sus estudios y ayudar a sus familias. Por eso nosotros decimos, por ejemplo, que el sistema educativo en el Paraguay no es un sistema educativo, es un sistema de instrucción. En el Paraguay se aprendió, y aprendimos todos, de alguna manera a leer, a escribir, etcétera, a realizar algunas operaciones matemáticas. Pero hay un problema en la composición educativa porque está a cargo, lamentablemente, de un ministerio llamado de Educación, que no lo es, que lamentablemente ha fracasado. Y ha fracasado no porque no tengan las personas capaces. Yo le conozco a muchas personas, incluso en el Ministerio de Educación, muy preparadas, muy interesantes, que si se les diera otros instrumentos, otro sesgo de ideas, yo estoy seguro que la capacidad de estas personas realmente van a ser valoradas. Y en consecuencia, los que se capacitan, los que realmente no tienen, digamos, un padrino político, van a poder realmente ocupar los cargos que se merecen. Pero he aquí que en el Paraguay este Ministerio de Educación se ha convertido finalmente en un reducto de un adoctrinamiento, en donde en lugar de educación lo que tenemos es sencillamente un sistema que lo que ha hecho es convertir al ciudadano en una persona que finalmente no tiene la reflexión crítica para, en primer lugar, exigir a sus autoridades y reflexionar. Y ahí hay un problema de fondo. Nosotros por eso proponemos lo siguiente, Freddy, brevemente, porque es un tema largo ciertamente, ¿verdad? Claro. Y se llama los vouchers educativos. Lo que nosotros proponemos es que ahora mismo ese dinero que hoy se destina al Ministerio de Educación, que es una inmensa cantidad y multimillonaria suma de dinero, se le otorgue por familia un cheque a las familias y las familias elijan a qué escuela quieren dirigir y llevar ese cheque para que sus hijos puedan hacer ahí su educación. Entonces, no es solamente que los padres ahora van a tener ese cheque y van a tener el derecho a depositar el cheque donde
la escuela de su predilección, sino que las mallas curriculares, o sea, los programas de estudios se modifiquen y no tengan hoy ese sesgo de homogenización. Es decir, las mallas curriculares tienen que ser diversas. ¿Por qué? Porque si hay un padre o un grupo de padres que quiere que sus hijos a los 12 años, su hija a los 12 años, termine siendo una persona capacitada, por ejemplo, en tocar piano, que sepa hablar inglés y francés, que sepa historia, geografía, matemática. ¿Cuál es el problema para hacer eso? No hay ningún problema. El problema es precisamente el sistema que hoy tenemos. En consecuencia, nosotros le damos la vuelta a la cuestión y hacemos un cambio en el sistema educativo por el cual los padres reunidos con los maestros, etcétera, van a elegir a la escuela donde ellos quieren llevar a sus hijos. Y en consecuencia, como ellos van a tener esos cheques, van a ser tenedores de esos cheques, entonces lo que va a haber es como la demanda va a, de alguna manera, incidir, y de hecho en economía se sabe, eso incide sobre la oferta. Sí. La oferta educativa va a empezar a ser de calidad. ¿Por qué? Porque precisamente las escuelas van a querer ser depositarias de esos cheques. Entonces, los padres van a poder elegir en las escuelas de mejor calidad, donde haya mejores docentes y donde haya los programas de estudio que los padres decidan. Es decir, vuelvo a insistir, ¿quiénes son los que mejor saben sobre lo que le conviene a sus hijos? Pues los padres. Y los padres pueden decidir, aunque no hayan terminado el colegio, y eso también es una cuestión que yo critico mucho. Yo vengo mucho de la universidad, pero yo critico mucho la inflación de títulos, la titulitis. Acá la gente que cree que es doctor o postdoctor creen que saben más que todo, y eso no es Sí. cierto. El Aranduca Atú, ese hombre, esa mujer común de la calle, sabe mucho más que nosotros los que estuvimos o estamos en la universidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que a veces los intelectuales, entre comillas, ¿verdad?, han perdido, que se llama el sentido común. Y el sentido común es que surge con el amor y el deseo de que un padre, un abuelo, sabe lo que le conviene a su hijo, a su nieto. Yo quiero que mi hijo a los 12, 14 años sepa hablar inglés y francés, toque piano, sepa matemáticas, sepa historia y sepa otras dos más asignaturas. Y con eso es suficiente. Pero acá ocurre que con este sistema los niños sufren de escoliosis porque se le tienen problemas con la espalda. Y finalmente, ¿verdad?, los libros que leen no les sirve de nada porque sencillamente eso es todo una suerte de gran negociado. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, por ejemplo, los libros, que todavía no eran muchos quizás en la escuela en ese momento, ¿verdad? Pero nosotros podíamos donarle a nuestro hermano, darle a nuestro hermano, a un amigo de menores recursos, ¿verdad? Pero ocurre que ahora le exigen a los padres, a los estudiantes, ¿verdad?, que escriban en los libros, ¿verdad? Sí. Entonces uno ya no puede donar, que es un acto también de caridad y de compasión que se debe practicar, porque es una cuestión moral, pues eso, ¿verdad? Ayudarle a mi vecino, por ejemplo, ¿verdad?, o al hijo de la empleada de una señora, un señor, que sabe que ese hijo, ese niño de esa empleada, ¿verdad?, doméstica, no puede comprar los útiles escolares. Entonces ahí hay un negociado también. Y eso es porque se ha cambiado y trastrocado el valor de la educación. La educación es implementar un sistema donde se aplique el concepto de la excelencia, no solamente de lo bueno. No hay que hacer bien las cosas, hay que hacer de manera excelente. Pero tiene que tener un aditamento moral. Y el aditamento moral significa que cada uno debe hacer lo mejor que puede, pero siempre pensando en no dañar a su prójimo. Esto se traslada, Freddy, también en el ámbito económico, en el ámbito comercial. Claro. Toda persona puede enriquecerse, puede mejorar sus condiciones de vida porque es éticamente correcto. Pero el aditamento moral es que ninguna persona tiene derecho a dañarle a su prójimo y tiene que vivir honestamente. Y cuando se habla de vivir honestamente y cuando se habla de no dañar al prójimo, pues ahí tenemos un problema con la política. Los políticos, los politiqueros, lo que hacen con su forma de actuar es dañarle a su prójimo y sobre todo se han vuelto deshonestos, porque las licitaciones amañadas, todas estas cuestiones que hacen que el Paraguay no pueda despegar, son de aproximadamente y tienen un costo evaluado en 1.700 millones de dólares.
1.700 de millones de dólares es el despilfarro, el mal gasto que se hace desde el Estado con nuestro dinero, Sí. con el dinero ahí de doña Juana, de doña Luisa, ¿verdad? Que tiene que estar ahí trabajando más de 2 horas en el mercado, en el lugar donde está, de nuestros productores, de los que están ahí en el campo, porque sencillamente ese despilfarro ocasiona una injusticia, una inmoralidad. Por eso es que el robo legalizado, porque es un robo legalizado por parte de estos personajes que están en el poder, se tiene que terminar. Pero para terminar hay que tener ideas superadoras y renovadoras, donde la política y la economía tiene que tener un carácter educativo e incluso de carácter moral, porque caso contrario nosotros podemos tener muy buenos técnicos, pero no tienen sentido común y no le interesa a su prójimo. Yo te puedo contar eso, Freddy, porque estoy notando que muchos analistas, muchos periodistas y técnicos hablan que, por ejemplo, ahora tenemos déficit fiscal. Y lo primero que ellos piensan, y así le enseñan muchas veces en la universidad, si tenemos déficit fiscal tenemos que aumentar nomás los impuestos, dicen. No, es al revés. Si hay déficit fiscal, es decir, está faltando dinero, pues tenemos que reducir el gasto público. Sí. Y para reducir el gasto público hay que cortar el chorro, especialmente a ese despilfarro de 1.700 millones de dólares. Nosotros no podemos seguir malgastando el dinero de la gente y esa es la tarea legislativa. Por eso yo quiero entrar en el Senado, por eso el Partido Libertad y República, la lista 19, tiene una visión de libertad económica, de respeto al individuo que estábamos hablando al comienzo, Sí. donde el Estado sencillamente tiene que ser un facilitador. Así tal cual como bien mencionaba, doctor, le agradecemos mucho su presencia No, al acá. contrario, Ya se Freddy. nos fue nuestro tiempo lastimosamente. Muy interesante la charla y obviamente las propuestas que nos trae son de un tinte bastante diferente. Estamos acostumbrados al pan y al circo lastimosamente, en donde nos prometen pan, pero al final nos dan más circo que otra cosa. Y bien lo saben cada día que ven los informativos distintos en diferentes medios, en donde todos los días son los mismos personajes, el mismo show, el mismo espectáculo, misma discusión, pero con esfuerzo negativo hacia lo que hace a la realidad del país y las necesidades del país. Entonces, salud, educación son siempre las prioridades, pero como mencionaba, mientras se sigan malgastando 1.700 millones de dólares, más lo que hacen a los presupuestos de las diferentes instituciones, que suman una barbaridad, que nosotros estamos solventando, quitándole, como bien mencionaba el doctor, a nuestros hijos las posibilidades de una mejor educación, de una mejor salud mediante nuestro esfuerzo personal. Estamos dependiendo muchas veces de un montón de gente que no tiene la experiencia o la capacidad necesaria. Entonces, el doctor Víctor Pavón quiere aportar de lo suyo desde lo que hace a la docencia, de lo que hace a la comunicación, desde lo que hace a su realidad, obviamente como persona ilustrada, uno de los grandes pensadores de nuestro país. Es un privilegio tenerlo acá, doctor. Muchas gracias por haber venido. Y entonces vamos cerrando Amanecer Agropecuario. Doctor, Muchas ¿un gracias, mensaje? Freddy, te agradezco muchísimo, realmente ha sido una amena charla y estoy muy contento por hablar con un joven como vos que tiene también la idea muy clara como estoy notando, ¿verdad? Muchas Sí, gracias. muchas gracias por el concepto también, doctor. Ha sido Amanecer Agropecuario de la fecha. Esperemos que la programación haya sido del agrado de todos ustedes y ya a la semana que viene vamos a tener